Buenos días, veo que están también escribiendo en el chat, Ignacio Domínguez, Nelson, buenos días a todos. Buenos días de Chile. Bueno, acá seguramente ya por la tonada pueden intuir de dónde vengo. Estoy en Buenos Aires, Argentina. Mira, Bruno Villavicencio, conocido, hay gente conocida por acá que se está conectando. Qué bueno. Voy a esperar unos minutitos más, hasta y 50 tal vez, porque estamos retrasados. Esto tendría que haber comenzado tal vez unos minutos antes, pero también quiero darle el tiempo que se conecten. Bueno, ahí las chicas, ahí se conectó alguien con audio. Sí, Francisco Díaz, para que le dé un mute. Bueno, chicas, si les parece, ya siendo 11:50, si no lo seguimos demorando, vamos a dar inicio a la charla, respetando a los puntuales, ¿sí? Como dice la presentación, vamos a estar tratando de la temática de cómo negociar tu salario, ¿sí? Primero me presento. A ver, yo soy Mauro Lestrange, soy uno de los directores del grupo DNA. Perdón que estoy escuchando tal vez algunos micrófonos encendidos. No sé si también lo escuchan ustedes, pero ahí está, gracias. Le decía, soy Mauro Lestrange, soy director para lo que es Grupo DNA para el mercado de Argentina y Uruguay. Vengo ya hace 10 años trabajando en lo que es el mundo de recursos humanos o Human Capital, enfocado principalmente en todo lo que tenga que ver con reclutamiento ejecutivo, ¿sí? Y bueno, desde mi rol vamos a tratar las temáticas, como les decía, de conocer cuáles son las diferentes instancias y dar ciertos tips en todo lo que respecta a una negociación salarial, ¿sí? Así que comenzamos con el primer slide. Y a ver, quiero plantear, tal vez hacer un poquito más de ruido, pero les quiero preguntar si cualquiera de los que están acá están dispuestos a perder $5.000, $10.000, $15.000 al año. Es una pregunta que tal vez suena, hace ruido, pero es una realidad. Hay datos, hay una autora que se llama Linda Babcock, que señala que los ejecutivos que negociaron sus primeros salarios logran ganar $500.000 más a lo largo de toda su carrera que los que no lo hicieron, ¿sí? Estos hay estudios comprobados. Entonces, ahí un poco la repregunta de por qué no hacerlo, ¿no? ¿Por qué perder esa oportunidad de tener una instancia de negociación? Con lo cual, en esta charla vamos a estar dando ciertos consejos sobre cómo llevar adelante esta negociación de manera exitosa. Negociación salarial, entendido tanto como si estamos participando de un proceso de reclutamiento o incluso cuando estamos pidiendo un aumento de salario en nuestra actual compañía, ¿sí? Tenemos que ir a plantearle a nuestro jefe un aumento de salario, ¿sí? El momento cuando se realizan las propuestas salariales es una instancia de muchísima expectativa y no siempre nos ofrecen el salario que deseamos, ¿no? O estamos esperando. Pero claramente el camino no tiene que terminar ahí, es realmente ahí cuando comienza un proceso de negociación salarial, ¿sí? Por eso es importante ponerse en marcha y que armemos una estrategia para poder negociar un salario más competitivo y que tal vez no seamos tan impulsivos, ¿sí? El tema de salarial es un tema bastante, no sé si en el resto de la región utilizan la palabra tabú, pero acá es un tema bastante tabú, ¿no? Donde mucha gente no quieren plantearlo, conversarlo, pero tenemos que tratar de normalizarlo. En definitiva, todos trabajamos y la contraparte de un trabajo es un salario, ¿sí? Con lo cual hay que perder, ahora vamos a tratar uno de los puntos después, perder ese miedo, ¿no? A plantear la instancia de negociación, ¿sí? Primero lo que quiero setear es entender cuáles son las bases de una negociación salarial. Para eso el primer punto que quiero tratar es, vamos a entender cuáles son las razones por las cuales yo tendría que estar negociando un salario. Ahí puse 3 puntos que creo que son los principales, que primero que estamos partiendo de un salario más bajo, ¿sí? Cuando estamos buscando un nuevo proyecto y tenemos una oferta salarial, o incluso cuando tenemos una promoción interna en la compañía y nos cuentan las nuevas condiciones, es un momento de plena satisfacción y es una buena noticia, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí?
no recomendamos aceptar una primera oferta sin realizar un trabajo de investigación previo. ¿Sí? Siempre es importante tener el tiempo de repensarlo, averiguar, hacer un research. Estaremos haciendo un doble clic, qué son las cosas que tenemos que investigar. ¿Sí? Acá es cuando empieza el camino de la negociación, y es muy importante que le dediquemos tiempo, porque queremos, o sea, es importante que ustedes sepan cuál es el salario adecuado que lo va a beneficiar, no solo ahora, sino en el futuro, porque claramente el salario que termine pactando van a sentar las bases para una próxima negociación. ¿Sí? Entonces, primero es partir, una de las razones principales es estamos partiendo de un salario más bajo, ¿sí? Y llevarlo a una escala más alta. Por otro lado, como segunda razón de negociar un salario es cerrar las brechas. ¿Sí? En este caso, hago referencia principalmente a cuestiones de género. No estoy emitiendo un juicio de valor, sino que me remito a datos concretos. Según los estudios, las mujeres suelen negociar menos que los hombres. ¿Sí? Este es un dato certero. Y es necesario que las mujeres puedan negociar y conseguir lo que se llama la equidad salarial entre hombres y mujeres. Este es un tema bastante crítico en los diferentes países a nivel global, ¿no? Que es necesario que las mujeres puedan tener una negociación, y eso tiene que partir básicamente de ustedes, de los profesionales, de esta iniciativa. Si bien las compañías tienen que acompañar con una política que sea equitativa, tienen que ustedes, las mujeres principalmente hablándoles en este caso, tomar esa iniciativa y que, digamos, disminuir esa brecha de justamente que sean menos negociadoras. ¿Sí? Y como tercer punto, quiero mencionar que es importante, como razón de por qué negociar, hay que conocer el valor de un profesional. ¿Sí? Tienen que mostrarle al empleado cuál es el valor real que aporta en la organización. Cuando son realmente conscientes de ese valor, y en el caso de que sea hasta incluso lo podamos cuantificar, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Además, plantear una instancia de negociación demuestra que somos personas capaces, seguras, que tenemos habilidades que serán valoradas en el futuro, que somos responsables de poder llevar adelante una negociación con clientes, con proveedores, con compañeros, por lo cual es importante plantear una instancia de negociación. ¿Sí? Esas son un poco las razones por las cuales es necesario plantear la negociación. En segundo lugar, les adelantaba recién que esto de los miedos, ¿no? Es muy importante perder el miedo de negociar. Acá les hago una pregunta así general, si después seguramente en instancias, cuando demos el lugar a preguntas y respuestas, les pregunto, ¿les pasó tener miedo en alguna instancia a querer negociar? ¿O lo hicieron y no les fue bien? Ahí después les voy a pedir que me vayan respondiendo. Pero primero lo que quiero contar es un poco el concepto como definición de lo que es el miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por una percepción de peligro. Es una emoción primaria cuando vemos un riesgo o una amenaza y se manifiesta en todos los seres vivos. La máxima expresión de miedo es el terror. ¿Sí? Es posible que cuando lleguemos a una instancia de negociación podamos sentir miedo o ansiedad. Esta sensación de miedo se puede llegar a manejar correctamente si tenemos una estrategia de negociación planificada. Tal vez eso no se puede erradicar 100%, pero sí saber manejarlo. Es importante por eso y tener identificados cuáles son esos miedos para poder armar, como les decía, una planificación estratégica de una negociación. Los miedos más habituales que conocemos son miedo a pedir más dinero. Hablar de dinero incomoda a la mayoría de las personas y se vuelve extraño cuando uno pide más de lo que le ofrecen. Pero hay que pensarlo desde el punto de vista que si conseguimos el salario negociado, o sea, si conseguimos un salario negociado, en realidad lo que estamos consiguiendo es el salario que nos corresponde en línea con el mercado laboral. Si les ofrecen un salario por debajo del salario de mercado y no lo negocian, están perdiendo dinero. ¿Sí? Con lo cual, no estamos hablando de una codicia o de tener un salario que no es justo y adecuado, sino que realmente sea, digamos, beneficioso para ambas partes. ¿Sí? Entonces, es primero el miedo a pedir más dinero. En segundo lugar, el miedo a qué pensarán de nosotros. Cuando las personas empiezan un trabajo, tienen como el deseo de querer causar una buena impresión, y tal vez negociar parece una mala manera de empezar una relación. ¿Sí?
pensamientos que tal vez se le vengan a la cabeza. ¿Qué pasa si lo ven como que soy alguien exigente o que me la creo por demás? Esto solo pasa en los casos que si ustedes se presentan con una actitud arrogante o si de cierta manera quieren engañar a la otra parte. Caso contrario, se van a mostrar como una personalidad más fuerte y que son conscientes de lo que les decía antes, su posición vale en el mercado, con lo cual tienen que perder ese miedo a qué puede llegar a pensar el otro. ¿Sí? El tercer miedo es el miedo al fracaso, ¿sí? Que no es para nada menor. Existen gran cantidad de estudios que demuestran que si uno arma una estrategia de negociación, realmente se terminan consiguiendo los resultados. Aún así, la gente se termina cuestionando de por qué poner en juego su reputación y no plantear una instancia de negociación. ¿Sí? Pero hay que perder ese miedo a fracasar. El no ya lo tienen, o sea, vayamos a plantear siempre con una estrategia bien definida y con buenos términos, pero planteemos la instancia de negociación y no tengamos miedo a fracasar. ¿Sí? Y por último, y no menor, es el miedo a que nos cancelen la oferta, ¿no? O la oferta laboral en el caso de participando en un proceso, o la oferta dentro de una misma compañía a una nueva posición. Es verdad que muchos de los que tal vez estamos acá vivimos en países con cierta recesión económica y muchos están tal vez en una búsqueda activa sin trabajo. Nadie los va a culpar de ir a lo seguro cuando llevan muchos meses buscando trabajo, pero les planteo lo siguiente: se esforzaron durante todo un proceso en conseguir el trabajo, se movieron para contactarse con diferentes personas, se esforzaron en las entrevistas. ¿Es un momento para jugar un papel sumiso en la instancia de negociación? Lo dejó como interrogante. Creo que no. Ahora, si la empresa cancela la oferta, tal vez puede llegar a ser que esa no sea la empresa indicada. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo a que por plantear una instancia de negociación puedan llegar a querer cancelar del otro lado la oferta laboral. ¿Sí? El tercer punto, quiero hablar de las fases identificamos, si querés, distintas fases en la negociación salarial. Tenemos como distintas. Primero, la primera, que es toda la parte de investigación previa o preparación. ¿Sí? Si ustedes se preparan, van a conseguir mayor seguridad y esto se va a transmitir en confianza a la hora de tener la instancia de negociación. Es importante que investiguen, después vamos a hacer un doble clic, ¿no? Pero es importante que investiguen cuál es el salario que se paga para esa posición, qué beneficios pueden llegar a tener. Por otro lado, también averiguar cuán demandada es esa posición en el mercado. Si fuese una posición muy requerida en el mercado, claramente está en una situación, un escenario mejorador para la instancia de negociación. Y si no es el escenario más adecuado, siempre va a haber oportunidades de mejoras. ¿Sí? Cuando uno estudia el puesto, nos ponemos en una situación de fortaleza, ya que vamos a saber cuánto pagan otras empresas similares para esa misma posición. ¿Sí? Es decir, si te ofrecen un salario por debajo, es momento de plantear claramente una instancia de negociación. ¿Sí? Al investigar también vamos a evitar que los terminen engañando. De todas formas, como les decía, si los quieren engañar de alguna manera, seguramente no sea la empresa ideal en la que quisieran trabajar. ¿Sí? La segunda etapa es la parte más, la que lleva a la parte más práctica. ¿Sí? Podemos estar muy informados, pero si no practicamos la instancia de negociación, es muy probable que nos pongamos, o que se pongan nerviosos, que duden, que te cueste recordar ciertos puntos que decías, che, esto era importante y lo tenía que mencionar en una instancia de negociación. Entonces es importante que manejen la práctica. Mi recomendación es que puedan practicar varias veces hasta que digamos, se haga de manera natural y de forma fluida. Una opción es practicar frente al espejo. Cuando uno se expone y lo practica frente al espejo, se muestran ciertos gestos y todo lo que lo que se refiere a comunicación no verbal. Y es importante después poder corregir estas cuestiones. Es importante también, si no es frente al espejo, que lo practiquen mirando a otro interlocutor. Evitar tocarse el pelo, dar señales de que transmitir cierta inseguridad. Pueden hacerlo con amigos, familiares, colegas. Y tal vez ahí lo importante es que te puedan dar un feedback certero y que tal vez ahí frente al espejo no lo van a poder hacer. Pero como toda instancia de negociación o presentación o exposición, es importante la parte de la práctica. El tercer punto es que preparen sus méritos con ejemplos. También vuelvo a lo mismo, es importante que lo practiquen, porque seguramente en la instancia de negociación va a haber tensión y nos vamos a olvidar de estos ejemplos concretos.
Entonces es importante que busquen previamente cuáles son las competencias que están buscando para el rol, los requisitos que buscan para la posición, y anotemos todo con ejemplo bien claro para poder demostrarle al interlocutor que tenemos del otro lado que tenemos los méritos necesarios para ocupar ese rol, ¿sí? Y poder tener una mejor instancia de negociación. Si saben que tienen alguna carencia en relación a un puesto específico, tal vez la mejor manera es expresarlo en forma de una motivación para aceptar la oferta. Ejemplo concreto. Porque una carencia se puede convertir en algo positivo, depende cómo se muestra el interlocutor. Si estamos hablando que le ofrecen un puesto en una empresa tecnológica y no tienen experiencia puntual en esa industria, traten en todo momento de evitar hablar de la falta de experiencia y tal vez remarcar siempre que es un deseo pasar a ese sector y que justamente es una de las principales razones por las cuales les interesaría realizar un cambio laboral. ¿Sí? Eso como ejemplo creo que está bueno, y depende de uno desde dónde lo mire, si es algo positivo o no positivo. ¿Sí? Y por último, no menor, que después vamos a hacer un doble clic, es el control de las emociones. En esta instancia es necesario practicar la inteligencia emocional. No se puede decir que sí, el no es necesario y muchas veces definen el rumbo de nuestras vidas profesionales, y los sentimientos son claramente fundamentales en esta instancia. Les recomiendo, si quieren, un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, para que puedan ver buenas prácticas para reforzar la instancia de negociación. ¿Sí? Mantener la calma en momentos difíciles y una actitud positiva a lo largo de todo el proceso es fundamental. ¿Sí? Esto va a generar un buen ambiente y conexión con el otro interlocutor. Perdón, hola. Verónica, perdón, te muteé, perdón, pero ahí está, ahí seguimos. Le decía esto de mantener la calma y tener una actitud positiva a lo largo del proceso es clave. Esto genera un buen ambiente y hasta incluso una conexión con el interlocutor, que en definitiva es, si ustedes piensan, el interlocutor de otro lado tiene el mismo objetivo que ustedes: llegar a un acuerdo y cerrar el proceso de reclutamiento de manera exitosa. Entonces es importante evitar ciertas actitudes agresivas, decir siempre la verdad, no inventar, ¿sí? Porque todo lo que uno invente puede ser usado en nuestra contra en el futuro. Y acá, como les decía, quiero hacer un doble clic en alguno de estos puntos, en la parte de investigación. ¿Qué debemos preparar antes de sentarte a negociar tu salario? Es necesario que investiguen y busquen información como posición, rubro, ubicación. Existen cantidad de estudios de remuneración que realizan consultores de prestigio. En nuestro caso, Grupo DNA, tenemos la guía salarial de Show Me the Money, donde tenés datos de salarios por los distintos mercados, por distintas posiciones, por distintos niveles de seniority. Pueden contactarse en este caso con consultoras de reclutamiento, con otros headhunters, que después de una entrevista seguramente les puedan facilitar información actualizada de salario. Es importante que también se contacten con profesionales de su networking, ex compañeros de trabajo, colegas, e investiguen información de salario sobre posiciones similares. Investigar la posición, responsabilidades, planes de carrera. Esta es también información muy importante que es necesaria poder tenerla, entenderle la cultura y los valores de la organización. Saben a quién le van a reportar, quiénes son las personas de su equipo, cómo es el ambiente laboral. Esto se le pueden pedir a referencias a personas que conozcan, que trabajaron en estas compañías. Pueden buscar en portales como LinkedIn o Glassdoor, personas que hayan trabajado en esa empresa, y pedir ciertas referencias. Mejor si tenemos algún vínculo o algún contacto en común, pero pidan estas referencias. Y por último, también el tema de ubicación, si es necesario reubicarse o no, hay que viajar mucho. Hoy esto tal vez lo vemos un poco más fácil por el tema de trabajo virtual, pero es importante también cuánto nos va a demandar en cuanto al tiempo, ¿no? De viaje o tanto local como de manera regional. Es importante, el cuarto punto es la preparación de una estrategia de la negociación salarial. Entonces es importante conocer cuál es ese valor del mercado, ¿sí? Tener claro cuáles son las habilidades y qué es lo que yo le voy a aportar a la empresa, ¿sí?
tener claro eso nos va a permitir tener mayores argumentos para poder negociar, y es posible que si no lo preparamos en el momento de negociación, los nervios nos pueden jugar en contra. Entonces, hacerse un listadito de checks, liderazgo de trabajo en equipo, liderazgo, implementación de proyectos, adaptabilidad a los cambios, entender bien claro cuáles son las competencias, habilidades que requieren. Y como les decía antes, también reforzar el que tenga presente los logros. Mencionarlos en la instancia de negociación es importante. No se trata de tirar logros sin argumentos o una lógica, pero sí que estén vinculados y que sirvan para poder posicionarse de mejor manera en la instancia de negociación. ¿Sí? Si existiese una diferencia sustancial entre la expectativa de ambas partes, lo mejor que podemos hacer es identificarlo y no hagamos perder el tiempo a ninguna de las dos partes. Con lo cual, en este caso, si hay una brecha muy amplia entre lo que ustedes manejan como salario pretendido y que lo que la empresa está dispuesta a pagar por una posición, plantearlo, comunicarlo, agradecer el tiempo y el interés durante el proceso, informar y demostrar ese interés que te puedan volver a contactar en el futuro por una posición que tal vez se encuentre más alineada. ¿Sí? Es importante que no cierren ninguna puerta. Estoy seguro que nos pasa muchas veces que si el comportamiento durante todo el proceso se da de manera profesional y hacemos un cierre de manera elegante, aunque no lleguemos a un acuerdo, es muy posible que te puedan volver a llamar para otros proyectos, otras posiciones, o que tal vez el interlocutor del otro lado cambie de compañía y le quede tu dato de contacto y te vuelva a contactar, lo cual es importante que lo manejen, digamos, la comunicación de manera súper clara y siempre mostrando agradecimiento y, digamos, agradeciendo, ¿no? El quinto punto que quiero tratar es que lo mencioné anteriormente, pero quiero hacer un doble clic, es el tema del control de las emociones. Hoy está muy en boga hablar de lo que es inteligencia emocional. En una negociación de nuestro futuro salario, como les decía, las emociones seguramente jueguen un papel importantísimo. ¿Sí? Como definición, inteligencia emocional es capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y de los demás. Esto no quiere decir que se anulan las emociones, sino que nos van a permitir poder controlarlas y gestionarlas de la mejor manera. ¿Sí? Hay muchos expertos que opinan que la inteligencia emocional es la clave del éxito profesional. ¿Sí? Piensen que la inteligencia emocional juega un papel importantísimo en la negociación y la resolución de cualquier tipo de conflicto y negociación. ¿Sí? Entonces, un poco acá lo que planteo son las razones de por qué son tan importantes saber utilizar la inteligencia emocional. Primero, por tener una conciencia de uno mismo. En la vida cotidiana, no sé si lo saben esto, pero las personas que experimentan el 90% de nuestro tiempo emociones, y estas emociones afectan nuestro estado de ánimo y, por ejemplo, pueden nublar nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, los estudios demuestran que la tristeza nos saca paciencia y la rabia aumenta el deseo de recompensa. Entonces, les recomiendo que empiecen a intentar identificar estas emociones negativas e intentemos bloquearlas. Es un trabajo que no se puede hacer de un día para otro, pero por lo menos sí sentarse y ponerse a pensar esto y poder llevar adelante, o sea, este control y este buen manejo de las emociones. En segundo lugar, lo que respecta al autocontrol. Puede ser que sean conscientes que están molestos en una negociación, o sea, que sepan que están molestos, pero si no ejercen ese autocontrol, podemos tomar una decisión agresiva o negativa, que claramente esto no nos va a ayudar a conseguir los objetivos. Por otro lado, pónganse a pensar que la otra parte también tiene emociones. O sea, somos humanos, interactuamos, y esto es una negociación que implica dos partes, y de la otra parte también tiene emociones. Entonces, es importante también intentar ponerse en el lugar del otro y saber que, como les decía antes, el interlocutor del otro lado tiene el mismo objetivo que uno, cerrar el proceso, y si ustedes realmente son el candidato ideal,
van a hacer el esfuerzo necesario por llegar a una negociación que salgan beneficiadas ambas partes, ¿sí? El tercer punto, la tercera razón, es todo lo que tenga que ver con motivación interna. Acá nos referimos a todo lo que sean valores y pasiones que nos impulsan a querer mejorar, ¿sí? Hablamos también de empatía. Desde mi humilde opinión, creo que es una de las variables más importantes. Es importante tener una buena química y un buen relacionamiento con el reclutador, con el headhunter, o quien esté como responsable de la contratación, ¿sí? Piensen que el interlocutor del otro lado es el responsable de mejorar la oferta y hasta incluso de poder defenderlos internamente dentro de la compañía y que realmente pueda conseguir tal vez extenderse en esa banda salarial o poder conseguir algo, un extra, si esa persona no tiene ese convencimiento o no tiene una buena química y una buena empatía, es difícil que juegue de su lado. Entonces la parte de la empatía es fundamental. Y por último, cuando hablamos de inteligencia emocional, quiero hablar del tema de la sensibilidad. Sensibilidad en el sentido de saber cuándo parar y cuándo no. A mí me gusta siempre utilizar el ejemplo se lo digo siempre a los candidatos, de cuándo saber tirar de la soga sin que se termine de cortar, saber hasta tener ese sentido, esa sensibilidad de percepción, de decir, hasta acá puedo, hasta acá no, hasta acá realmente siento que es justo y me estoy yendo pasando de la línea. Entonces, manejar esa sensibilidad nos va a dar un mejor timing al momento de llegar a la instancia de negociación, ¿sí? El sexto punto es cuáles son las fases entre la aceptación, ¿sí? y básicamente el comienzo de un proyecto laboral. Cuando llevamos adelante un proceso de negociación, llegamos a esa última etapa, va a haber dos canales básicamente, el de la aceptación y que termines ingresando a la compañía, y el de la cancelación, ¿sí? de la oferta, ¿sí? En la primera parte, cuando hablamos de aceptación, es importante, a veces conviene seguir ciertos pasos para seguir fomentando la buena relación que tenemos con la empresa que te seleccionó. Aunque de cierta manera todavía no comenzamos a trabajar, ya es probable que hayamos acordado una fecha de ingreso pactada. Es importante que demostremos que ya somos un integrante más del equipo y que nos prestamos y nos ponemos a disposición para poder ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Los distintos pasos. Primero, comunicar la decisión. Una vez que negociamos, tuvimos las distintas instancias, llegamos al punto de equilibrio, es importante responder mostrando entusiasmo y agradecimiento, ¿sí? En segundo lugar, solicitar una carta oferta por escrito. Esto es importante para ambas partes, para dejar por escrito las condiciones, información del puesto, fecha de ingreso, y que todo eso esté por escrito. Para tranquilidad de ambas partes, tranquilidad del lado de la empresa y del lado del colaborador. Tercer punto, confirmar, una vez que te hagan esa carta oferta, dar una confirmación por escrito. Si bien seguramente la propuesta final la pueden haber cerrado en una reunión presencial, en una reunión virtual o en una charla telefónica, es importante que después de que nos envíen la carta oferta, enviemos un mail para confirmar por escrito y dejarlo asentado, y que quede firmado como una carta entre ambas partes. Después, de todas maneras, voy a hacer un doble clic y entender que si tiene validez o no, pero es importante por lo menos desde la demostración, ¿sí? Y dejarlo asentado. Informe su decisión una vez que ya está cerrada la carta oferta a otros posibles interesados. Seguramente estuvieron participando en un proceso de búsqueda. Es importante comunicar la decisión a otras empresas de las cuales estuvieron participando en otros procesos, a otras consultoras, a los headhunters, a todas las personas que tal vez de su networking que lo estuvieron ayudando a contactarse, a prospectar, y dar ese mensaje de, ok, perfecto, acabo de aceptar una oferta, estoy cambiando de trabajo, tal vez ahí sí van a manejar ustedes la confidencialidad o no hasta no ingresar,
pero sí por lo menos es importante transmitir a todas estas personas con las cuales estuviéramos en contacto durante el proceso, de que aceptamos una carta oferta y en principio no estaríamos abiertos al mercado laboral o buscando proactivamente, si bien uno tal vez puede dejar abierta la puerta a si surge algo realmente más interesante, pero es importante que lo comuniquen. Y según el caso, es recomendable para una salida exitosa dar algunos días más de lo que suele dar la legislación en cada país. Entonces, estamos hablando del anterior empleador, ¿no? La anterior empresa. Cuando nos comunicamos y confirmamos que vamos a estar saliendo de la compañía, si podemos tener una actitud de poder ayudar a la compañía, por eso digo, depende del caso, depende de cada instancia y su historial y su experiencia con la empresa, pero esto es algo que no es obligatorio, pero le dan a la empresa tiempo para buscar un reemplazo, que puedan capacitar a otra persona, hacer una inducción a otra persona. Y yo siempre digo que también esto da una señal a tu nuevo empleador, a la nueva empresa, que habla del compromiso con la empresa, incluso hasta el momento de salida, con lo cual eso es algo que está bien considerado y plantear, digamos, en la Argentina, por ejemplo, el tiempo son 2 semanas de preaviso, pero generalmente en procesos los que solemos manejar, en promedio estamos hablando de en promedio 3, 4 semanas como mínimo en una posición de una jefatura, una gerencia de dirección, como mínimo, para poder hacer una salida prolija y consensuada y que nos vayamos en buenos términos, ¿sí? Y por otro lado, quiero hablar qué pasa cuando uno cancela, porque existe la posibilidad de que la empresa cancele el proceso, incluso con una oferta realizada. Puede pasar también que los candidatos, con una carta oferta formal, puedan decidir no avanzar. Estos son momentos muy delicados, pero es importante saber manejarlo de manera correcta. Si la cancelación es por parte, si se cancela la oferta por parte de la empresa, esto es lo que les mencionaba antes, desde un punto de vista legal, firmar una carta oferta no obliga a la empresa a tener que contratarlos. Básicamente acá la realidad es que en este caso no hay mucho margen de acción, simplemente es aceptar la decisión y quedar en buenos términos para el futuro. Puede pasar, trabajamos con personas y distintas circunstancias y el proceso se puede cancelar por parte de la empresa y viceversa. Cancelación por parte de rechazo de la propuesta por parte del candidato, que incluso es mucho más común esto que tal vez que cancele la oferta la empresa. En este caso es importante comunicarlo de manera eficiente para no afectar, si querés, la imagen profesional de ustedes. Les recomendamos en ese caso que se comuniquen con la empresa y, si es posible, presentarse y mostrarles cuáles fueron las razones por las cuales rechazaron. Según el caso, evalúen si es necesario tener que pedir disculpas por el tiempo y la dedicación. Pero como dijimos antes, en definitiva, todos, y tratar de normalizar esto y que no sea un tabú también, todos trabajamos por un salario. Y si no les termina cerrando, es lógico que también esté dentro de sus posibilidades no aceptarlo, pero sí informarlo y comunicarse de manera adecuada, ¿sí? Por último, para que no sea un monólogo y tratar de pasar la parte un poco más divertida de charlar con ustedes y pimponear, dejo esta frase que me parece que es interesante, esto de negociar significa mejorar. Yo creo que es un paso normal en la carrera de un profesional y te pone en una situación diferente que tal vez no es estar en una zona de confort donde puede estar cualquier profesional, pero pierdan estos miedos y como les decía antes, saquen ese tabú. Todos trabajamos por un salario y la contraprestación es un salario y todos quieren ganar más, acorde al mercado, y si es justo, seguramente la contraparte lo va a estar analizando y teniendo en cuenta. Así que no voy a pasar a la parte, voy a leer el chat, que tengo algunas preguntas y demás, pero esto es un poco de mi lado y ahora quiero hacerlo un poquito más dinámico y no tan aburrido. A ver, voy a leer acá algunas preguntas en vivo que veo en el chat. Buenos días, Mauro. Un headhunter me pasó información de que un empleado buscando trabajo debe negociar con un 30% menos su nuevo salario que uno que está empleado. ¿Es así?
A ver, no sé si es una generalización. Acá lo que les decía al principio es, ahora acá hay presente gente de toda la región, hay que entender el momento país, el momento de la industria, el momento de ese rubro particular, de cuán demandada es esa posición. Si nos posicionamos en la industria tech, claramente pasa todo lo contrario, ¿sí? Entonces, tal vez sí, cuando yo digo a veces que es una instancia de tener que resignar cierto porcentaje, es en los casos donde el profesional necesita reconvertir su perfil, ¿sí? Tal vez viene con cierta experiencia puntual en una industria que tal vez y quiere pasar a otra industria que no tiene conocimiento y no ha trabajado, y bueno, tal vez ahí sí tenga que hacer un downgrade o hacer resignar ciertos aspectos salariales, pero ese porcentaje va a depender del tipo de perfil, cuán alejado esté esa brecha, ¿sí? Pero no hay un porcentaje exacto para decir esto es lo que tenés que resignar. A veces te encuentras con una oferta que tienes muchas responsabilidades y un cargo bajo, para la cual comienza la negociación. La empresa centra su posición en el cargo y no las responsabilidades. ¿Cómo negocias allí? Bueno, a ver, sí, es importante por eso le decía, cuando uno investiga, no es solo quedarse con la posición ni el nombre de la posición, sino hacer un doble clic desde lo más básico que es, bueno, contame cuál sería mi job description, mi descripción de puesto, que yo voy a ingresar el día 1, cuáles son las responsabilidades que voy a tener a cargo, cuáles van a ser los KPIs con los cuales me vas a estar midiendo, y ahí sí, tal vez es ponerle un precio no al nombre de la posición, no sé, a un gerente financiero, a un CFO, a un gerente comercial, sino realmente a lo que vas a estar esperando de mi lado, ¿sí? Eso es lo que tiene un precio de mercado, ¿sí? Entonces creo que desde ahí hay que plantear la instancia de negociación, ¿sí? Sigo leyendo algunas preguntas. En base a vuestra experiencia, Grupo NA, esa tendencia o práctica de ofrecer un salario mayor a hombres que a mujeres es solo de empresas locales, nacionales, o también la aplican en empresas multinacionales. Gracias, saludos de Chile. No, a ver, hay sociedades, hablo tal vez en cuanto a países que tal vez están más avanzados, y después puntualmente hay compañías multinacionales que tal vez están un poco más avanzadas. No es una generalización, pero sí las empresas vienen trabajando mucho en poder tener una equidad interna de género, de intentar pagar lo mismo independientemente que quién esté ocupando el rol. Y hablo de cuestiones de género, cuestiones de raza, cuestiones de edad, cuestiones de todo, de poner, básicamente se trata de poner en igualdad de condiciones a las personas frente a una misma posición, ¿sí? Tal vez sí las empresas nacionales o empresas donde no tienen una política, tal vez desde una corporativa, desde una casa matriz, a veces es más difícil que puedan tener esta política más de igualdad. Tal vez algunas multinacionales pueden ayudar a que estos temas un poquito más presentes, ¿sí? Han bajado los salarios con el contexto de la pandemia. Estoy buscando trabajo con el mismo salario actual que estoy ganando, pero no me llaman ni me consideran. Mi salario actual es más elevado a la media. A ver, sí, no estamos ajenos al contexto, no solo de recesión en los países de Latinoamérica, puntualmente en Argentina, sino claramente venimos de una post-pandemia donde muchas compañías tuvieron que reestructurar, tuvieron que desvincular en algunos países ciertas personas porque estaban sobredimensionadas. Acá en Argentina no todavía las empresas no están habilitadas a desvincular de manera unilateral. Sí hay acuerdos consensuados de salida, con lo cual eso hace que cuando uno habla de empleabilidad, también va a estar atado a ese equilibrio entre oferta y demanda de trabajo. Y cuando hay muchas personas buscando trabajo, hace que tal vez sea uno menos competitivo, y más aún cuando tiene que reconvertir su perfil. ¿Sí? Con lo cual sí, tal vez venimos de una post-pandemia donde ciertas industrias, yo lo separo como en dos mundos, las industrias tradicionales
y los modelos de negocio más disruptivos, que ahí tenés a las tecnológicas, no quiero poner nombres, ¿no? Pero a las de entrega de pedidos, a las de transporte de pasajeros, que tal vez eso es crecimiento, 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 y es un boom, que están en otra realidad, pero tal vez sí modelos de negocio más tradicionales tuvieron que reconvertirse, reestructurar, y ahí sí tal vez esos perfiles van a tener que pretender una banda salarial inferior a lo que tal vez estaban ganando, ¿sí? Pero va a depender, también vuelvo a repetir lo mismo, de casos muy, muy puntuales, ¿sí? Acá hay una pregunta también que dice, ¿dónde se puede descargar la guía salarial de Show Me the Money y si es gratuita? Sí, ahora les voy a compartir el link, no sé si alguna de las chicas lo puede poner, el link de la guía salarial de Show Me the Money, es www.showmethemmoney, que en realidad es www.smtm.co, ¿sí? /guía salarial, guía, guión del medio salarial. Si pueden después las chicas compartirlo tal vez en el chat de acá, para que puedan bajarse la guía salarial, porque ahí, como les decía anteriormente, esta información les va a servir dependiendo del mercado, el país, las industrias, las verticales, si es finanzas, si es recursos humanos, si es operaciones, si es comercial, el nivel de seniority, poder tener un poquito más claro qué banda salarial se paga según cada posición, ¿sí? Así que es importante que, si les sirve como información, y llegado el caso, si llegan a necesitar alguna información adicional, que contacten también al grupo de reclutamiento, en nuestro caso de Human Capital para búsquedas ejecutivas, o al equipo de bonding, tal vez que tienen ese nivel ese estilo de búsquedas, y seguramente haya del otro lado un especialista que les pueda dar, dependiendo del mercado y el tipo de posición, un estimado de cuánto paga esa posición en el mercado laboral, ¿sí? Bueno, hay cada vez más preguntas, no sé, las chicas después me dirán hasta cuándo tenemos tiempo, pero vamos un ratito más. ¿Cómo puedo negociar si estoy recién entrando al mercado laboral y no poseo experiencia? Bueno, es una buena pregunta, creo que no hay persona que no haya pasado por esta instancia. Todos los profesionales tuvimos un primer trabajo y una primera instancia de negociación. Ahí yo lo que tal vez planteo es evaluar más. Generalmente la cuestión salarial no es el principal driver o el principal motivador al momento de iniciarse, sino está más en enfocarse en querer trabajar en una industria, en una compañía donde pueda aportarle, donde uno pueda aprender, donde pueda capacitarse y donde pueda hacer una carrera, ¿sí? Y eso consecuentemente va a tener que acompañar, lo que le decía, con un salario de mercado. Digamos, ser obsecuente, y ahí sé que hay compañías que tal vez pagan por debajo de la media de mercado y lo saben, pero si evalúen eso, evalúen en una primera instancia de negociación qué es lo que te va a aportar a futuro, no solo el hoy, el salario hoy, que obviamente todos vivimos, tenemos nuestro costo de vida, tenemos nuestra familia que mantener y demás, es importante el salario, pero tal vez no sé si es el único foco donde poder ponerle digamos, importancia. Y ahí, si quieren, donde pueden enfocarse en realidad más en habilidades que tal vez tengas vos, y que le puedan aportar un valor a la compañía, poniendo ejemplos de cómo sos en tu vida personal, cómo sos en tu vida en la organización familiar, cómo fuiste en el colegio o en la universidad, si estudiaste alguna carrera, cómo sos en tu grupo de amigos, si sos una persona que te gusta enseguida tomar el liderazgo y te gusta organizar, o si sos más ejecutor, o si sos una persona más pensante, más estratégica. Entonces, mostrar con ejemplos que tal vez no tenés experiencia laboral, pero que se da, digamos, esas habilidades o esas formas de ser se dan en cualquier ámbito. Entonces, ponerlas como ejemplo que después sean comparables al ámbito laboral, ¿sí? Acá me pregunto también, ¿hay una guía salarial de consultores de remuneración? Sí, hay, bueno, ahí les mencionaba, hay diferentes empresas. Show Me the Money es la plataforma digital de Grupo DNA, donde se pueden descargar. Bueno, ahí van a estar pasando el link, ¿sí?
Ahí está Jonathan Golab, que lo conozco. Después, si querés, Jonathan, conversamos y te puedo dar alguna información adicional. ¿Sí? Bueno, estas son las preguntas que tengo hasta el momento marcadas. Después hay mucho en el chat, que ahí tal vez están conversando entre ustedes. No sé si puede llegar a haber alguna pregunta más que quede pendiente. Acá hay Paulo Padilla. Típicamente al inicio de un proceso de la postulación se solicitan las pretensiones de renta. Claramente, hablé siempre de salario, sé que en otros países hablan de renta, es algo, pero sí, se solicitan pretensiones de renta. ¿Qué pasa si posteriormente se recibe la oferta que está en torno a lo solicitado inicialmente como pretensión? ¿Sí? ¿Se puede negociar aún? Digo, puede ser que se conoció el nombre y magnitud de la empresa o en las reales definiciones del cargo. Sí, es un poco lo que les decía antes. Es muy posible que se encuentren lo pueden ver como una traba o como un filtro, que tal vez en una primera instancia tengan la pregunta de, ok, contame cuál es tu salario pretendido. Yo siempre ahí digo que es importante, si no tenemos tanta información de cuál es el puesto, cuáles van a ser las responsabilidades, o hasta incluso si es una consultora y no te dicen qué compañía, qué rubro, que den una banda salarial en la que ustedes pueden llegar a manejar un salario pretendido. Que después, avanzado el proceso, seguramente tengan más información, seguramente conozcan a quién va a ser tu próximo jefe, quién va a ser el equipo, dónde quedan las oficinas, las distintas cosas que fuimos charlando durante toda la charla, y con esa información, ahí llegamos a la última instancia, donde ahí yo siempre me siento con los candidatos y les digo, ok, perfecto, ahora sabiendo todo esto, toda esta información, qué tipo de posición es y sabiendo toda esta información, ok, ahora decime realmente cuál es tu salario pretendido para una posición como esta concreta. ¿Sí? Ahí sí ya seguramente tal vez es distinta, pero está dentro de esa banda salarial que mencionamos al principio. Tal vez no se queden con un dato duro de quiero ganar esto, porque tal vez ahí sí puede llegar a quedar afuera de algún proceso, ¿no? Entonces, muestren una actitud eh, negociadora, en el buen sentido de la palabra negociador, ¿no? De decir, mira, mis pretensiones salariales van a depender del tipo de posición, depende de la proyección que tenga futuro, pero me voy a mover en estos rangos, ¿sí? Después, en una instancia avanzada, tal vez puedo dar un dato más certero, ¿sí? Bueno, estoy acá con algunas otras preguntas. ¿Cómo negociar cuando las empresas señalan que debido a la pandemia ya los sueldos no son los mismos y no te dejan la opción de renegociar? Acá es un poco lo que les decía también antes. La pandemia no estamos ajenos y va a haber empresas que planteen esto. Ahí ustedes estarán en encontrar, en decir, bueno, realmente esta es la compañía en la que quiero trabajar o tal vez no, ¿sí? Porque no todas las compañías plantean esta cuestión. Tal vez es cuestión de encontrar, hay compañías que están creciendo y que tal vez tienen más orientadas a los nuevos modelos de negocios o tal vez modelos de negocios que ya existían, pero que ven una oportunidad de invertir en otros canales, de reconvertirse. Y esas compañías seguramente no estén con la política de tengo una pandemia de por medio y realmente no puedo llegar a instalar una instancia de negociación. Entonces ahí evalúen ustedes si realmente es la empresa adecuada o no, eh, entendiendo el momento que están ustedes. Y como les decía antes, cuando una persona está en búsqueda activa y tal vez no está trabajando, es difícil encontrar ese punto de equilibrio, pero cada profesional va a tener que evaluar y poner los pros y contras y decir tal vez es esta la posición o no, o tal vez, tal vez sí, y sé que tal vez voy a estar mirando de todas maneras otras propuestas en el mercado. Y eso yo siempre le digo a las empresas también, que cuando hacen eso, si realmente el salario está por debajo del mercado, es decir, por debajo de un punto de equilibrio, el profesional no va a estar contento y es muy probable que siga buscando trabajo. Y eso realmente no es viable en el mediano y largo plazo. Entonces, entienda la empresa que es el precio del mercado y ellos están pagando por debajo. Ok, la excusa es, tenemos una pandemia, pero que sepan que realmente ustedes tal vez no están satisfechos con ese salario porque tal vez no es el que corresponde al mercado. ¿Sí? ¿Qué sucede con las organizaciones donde no existe una estructura salarial?
Es una muy buena pregunta. Pasa tanto tal vez en empresas más pymes o empresas nacionales donde tal vez no tienen una política salarial establecida y donde a veces es un poco a criterio del dueño, de los socios. Ahí es importante que se puedan, idealmente si hay una consultora de por medio, que se sientan acompañados y que te puedan ayudar en todo ese proceso y te den la información necesaria, porque ahí no existe, al no haber una política, eh, puede haber cantidad de variables en las que se puede llegar a negociar, no solo en el salario, sino hasta en un variable muy agresivo, en beneficios. Hay algunas empresas que pueden llegar a dar equity o digamos, acciones de la compañía, que tal vez en las corporaciones a veces, sacando un plan de stock option, a veces es más difícil que una multinacional lo pueda dar, ¿no? Pero sí, los casos donde no hay una política salarial es un poco más complejo y traten de estar acompañados con algún experto en el tema porque no es fácil. Y también sucede no solo en pymes, que no tienen una política ya preestablecida. En Argentina está pasando mucho, donde hay muchas empresas vinculadas al mundo tecnológico creciendo, donde hay muchas posiciones que son regionales o hasta incluso globales, ¿sí? Que es anecdótico dónde está sentado, si la persona, el profesional está sentado en Chile, en Perú, en Colombia, en México, y donde está pasando que empiezan a haber salarios fuera de una política interna que hasta incluso puede tener salarios dolarizados. ¿Sí? Si bien la legislación no permite tener un salario bajo relación de dependencia, trabajar desde Argentina y tener un salario 100% dolarizado, hay ciertas políticas que las empresas están armando, que es un híbrido entre parte de salario dolarizado, o parte de un mix afuera y depositan esta bajo relación de dependencia en una compañía en Uruguay, en Estados Unidos, en Chile, y parte de salario especificado en Argentina. Y ahí tal vez, yendo a la pregunta, no es una política preestablecida. Arman en base a, quiero este profesional que cumple el 100% de los requisitos, ahí la posición de la persona o el profesional que esté participando del proceso claramente se pone una postura negociadora porque saben que lo quieren a él, porque no hay muchos en el mercado que tal vez tengan esa experiencia puntual, pero pasa eso que tal vez esas empresas, si bien son grandes o están en procesos de expansión, muchas son unicornios y están viviendo tal vez procesos de IPO, cuando quieren un perfil determinado, pueden ir a armar una estructura salarial específicamente para ese profesional fuera de la política salarial que tienen para el resto de la compañía. ¿Sí? Bueno, hay cantidad de preguntas. ¿Cómo se llamaba la web para las referencias, además de LinkedIn? Pueden utilizar Glassdoor, también que ahí hay bastante información sobre salarios y las personas los profesionales que trabajaron en una compañía dejan recomendaciones o no al estilo TripAdvisor de un hotel sobre las empresas. ¿Sí? Bueno, ahí las chicas de NEA me están ayudando con algunas respuestas de la guía salarial. Quiero ver si queda algunas preguntas más. A ver, acá. ¿Podrías regresar al primer punto para tomar apuntes? Okay. Mira, bueno, estoy recién viendo algunos puntos. Si quieren, lo que podemos hacer es, creo que es Juliante, que me está pidiendo la presentación. Si quieren, después se lo podemos estar compartiendo la presentación con los distintos puntos que fui tratando o si quieren, escríbanme por LinkedIn como inbox. A las personas que necesiten les comparto la presentación sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé si queda mucho más, pero espero que les haya servido esta instancia. Les vuelvo a recordar, todos trabajamos, la contraparte es un salario y es lógico que plantee una instancia de negociación. Pierdan los miedos, ¿sí? Que estuvimos viendo y acuérdense esto, es el salario correspondiente a lo que vale un profesional en el mercado. Es un punto de equilibrio, no tengan miedo a plantear esas cuestiones. Si la compañía no está dispuesta a pagarlo, tiene que saberlo y está por debajo de la media de mercado, ¿sí? Pero nada, espero que les haya servido estos tips, estas
estos planteos que les estoy diciendo y lo que necesiten de mi lado, dispuestos a ayudarlos y tener una charla y discutirlo o lo que tengan, o lo que necesiten. ¿Sí? Les agradezco el tiempo y bueno, sigamos con el evento de ruta laboral, que después seguramente después del mediodía tenemos otras charlas, así que les agradezco por su tiempo y sigamos en contacto. ¿Sí?